Evaluación nacional, diagnósticos psicológicos, estudio de caso, presentado por Angeli Tatiana Taborda, Beatriz Montilla, Julia Alexandra Henao y Luisa Fernanda Hidalgo, presentado a Ana Gisela Solano, tutora, fecha mayo 23 de 2015. Evaluación e identificación del caso. Paciente de 35 años de edad, se identifican problemas de impulsividad, agresividad, alucinaciones. Es desafiante, amenazador e insultante, tiene comportamientos radicales, es desconfiado, intransigente. Se detectan problemas de alcohol y drogas. En su entorno familiar se muestra agresivo, baja tolerancia a la frustración y demanda las necesidades de afecto. Trata de minimizar el impacto emocional de las rupturas y habla a las mujeres de manera irrespetuosa, desconsiderada y soez. Definición del problema. Teniendo en cuenta la información en la anamnesis del paciente, podemos referirnos al siguiente diagnóstico: trastorno del límite de personalidad. Se logró identificar que el paciente tiene múltiples problemas de comportamiento que están afectando el entorno en el que se encuentra, pues su familia y gente cercana a él demandan sentirse inseguros por las agresiones y los problemas de alcoholismo y drogadicción que tiene el paciente. El paciente presenta problemas de solapamiento de personalidad. Para este caso se evalúan los criterios del DMS-4 y el CIE-10, en las cuales se identifican rasgos de personalidad límite y narcisista. El trastorno de personalidad límite es una afectación de la salud mental por la cual una persona tiene a menudo prolongadas emociones turbulentas o inestables. Estas experiencias interiores a menudo los llevan a tener acciones impulsivas y relaciones caóticas con otras personas. Las causas del trastorno límite de la personalidad se desconocen. Se cree que los factores genéticos, familiares y sociales juegan un papel muy importante. Hipótesis. Hipótesis 1. Se identifican algunas falencias en el paciente que pueden ser la causa de estas afectaciones emocionales y de conducta, para lo cual se requiere la validación de esas posibles causas de los problemas que presenta en la actualidad. Hipótesis 2. Se asocia a conflictos familiares y preferencias dentro del hogar, como también las relaciones de padre y madre que pueden estar asociados a los comportamientos del paciente, la visión de reglas dentro del hogar y la falta de afecto durante su desarrollo de la adolescencia, la cual podemos decir que la no aceptación por parte de su núcleo familiar y las diferencias entre hermanos también se pueden entretejer, que la falta del asumir y definir los roles dentro del hogar es otra de las causas o consecuencias que llevan a un tipo de trastorno de personalidad. Hipótesis 3. Esta la podemos asociar a la herencia genética o biológica que tiene la familia con antecedentes de esquizofrenia y otros posibles trastornos de la familia. Alternativas de solución. Los puntos que se sugieren seguir para el tratamiento y procesos terapéuticos son: independencia emocional, mejora de la comunicación, aumento de la autoestima y de la identidad de la persona, control del estrés y la frustración, control de la impulsividad y la ira, combatir las ideas suicidas y los intentos de autolesión. Toma de decisiones. Las dificultades presentadas en el proceso de diagnóstico se relacionan con los síntomas presentados por el paciente, ya que las características de cada uno de los comportamientos y actitudes llevadas a cabo pueden llegar a confundir a la hora de determinar el diagnóstico, ya que se debe tener en cuenta que algunos de los trastornos de personalidad tienen características similares. Pruebas. Para el caso se pretende realizar las siguientes pruebas: el inventario neo de la personalidad revisado y el test MMPI. Teniendo en cuenta el caso del paciente, sería aplicar en consideración las siguientes pruebas o técnicas psicodiagnósticas aplicables al consultante, teniendo en cuenta el origen del trastorno detectado principalmente, trastorno límite de personalidad. Para ello se recomiendan los siguientes instrumentos, de la cual en el primero, que es el inventario neo de la personalidad, tiene escalas de las cuales encontramos el neuroticismo, la extraversión, amabilidad, apertura y responsabilidad. En el MMPI es un instrumento que maneja escalas de apropiación para dar con el posible diagnóstico. En este se abordan áreas donde nos permite descubrir los síntomas del paciente a nivel afectivo, social, en la salud y familiares. Por consiguiente, es conocido y realizado el estudio del paciente.
Se realizó una exploración a los diferentes tipos de trastornos de personalidad, la cual nos apoyamos en el diagnóstico. Concluir. Se concluye claramente que el paciente sufre un trastorno de personalidad donde hay patrones de rasgos inflexibles y desadaptativos que provocan su malestar subjetivo, deterioro social y labor significativo. Tendencias a esquizofrenia por la historia genética debido a que la alteración de su comportamiento es muy similar también a los esquizofrénicos. Dificultades presentadas. Otras de las dificultades que se presentan es la aceptación por parte del paciente a la hora de recibir tratamiento terapéutico, teniendo en cuenta que el paciente se podría llegar a generar escepticismo frente al procedimiento. También es importante mencionar el riesgo y las dificultades frente a que el paciente abandone el proceso de recuperación, lo cual podría desencadenar en una recaída en donde los comportamientos sean mucho más pronunciados. Recomendaciones. El desarrollo del plan de tratamiento con el paciente es importante y fundamental para lograr un buen resultado, ya que se debe tener en cuenta tanto el tipo de tratamiento de intervención como el entorno y el medio donde éste se llevará a cabo. Para un buen proceso terapéutico es necesario que el paciente se comprometa con el plan de tratamiento, el cual involucra también su familia y otras personas. Es por eso que se recomienda la terapia cognitiva conductual, de la cual puede ayudar a las personas con este trastorno de la personalidad a identificar y cambiar creencias fundamentales o los comportamientos subyacentes a la percepción poco precisa de sí mismo y de otros, así como los problemas de la interacción con los demás. La terapia dialéctico-conductual es un tipo de terapia que se enfoca en el concepto de conciencia plena o de reconocer y estar atento a las situaciones actuales. En la terapia centrada en esquemas, este tipo de terapia combina los elementos de la terapia cognitiva conductual con otras formas psicoterapéuticas que se enfocan en reformular los esquemas a las formas en que las personas se ven a sí mismas. Conclusiones. Este trabajo nos permitió conocer e identificar la importancia del informe psicológico para llegar a un diagnóstico. Se identificó los diferentes tipos de diagnósticos y la importancia de los criterios del DMC-4 para este. Esta es la bibliografía. Muchas gracias.